Ok, ahí va, digan chise. 1, 2 y 3. Listo. Ok, ahora sí vamos a empezar. Primero es para leer. Está bien. Está bien que pongan ahí su nombre y así yo los voy nombrando. Déjenme, hago la presentación. ¿Dónde está? Aquí está ya. Nos quedamos en el temperamento, me parece. Sí, estábamos viendo la teoría de los 4 humores. Ok, muy bien. Entonces, vimos la teoría de los 4 humores, ¿no? Que dependía, mencionaba este autor, pues, que dependiendo la cantidad de estas sustancias que se encontraran en el cuerpo de las personas, podíamos determinar el tipo de personalidad que iban ellos a tener, ¿no? Si van a ser personas muy enojonas, personas muy enérgicas, personas impulsivas, etc, etc, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver las características de cada uno de ellos. Me parece que ahí fue donde nos quedamos, en donde íbamos a ver los diferentes tipos de temperamentos que existen. Bueno, entonces vimos lo que era temperamento, carácter y personalidad. Ustedes empezaron a comentarme ahí algunos conceptos que tenían a la idea. Vimos la cuestión del temperamento, que era la manera natural como el ser humano interactúa con su entorno. Dice ahí, ¿a qué nos referimos con esto? La forma en cómo reaccionamos ante los estímulos de nuestro entorno de manera natural, dice ahí. ¿Por qué de manera natural? Pues porque el temperamento, como lo mencionamos, tiene que ver con la cuestión hereditaria, ¿no? Entonces es algo con lo que ya nacemos, es algo inherente a nuestra persona y por más situaciones o factores externos, dice ahí, no vamos a poder cambiarlo, ¿no? O sea, nada de nuestro entorno va a cambiar nuestro temperamento. Puede cambiar nuestro carácter, sí, pero el temperamento no, se va a quedar así como tal, ¿no? Entonces, por eso hay muchas personas que, por ejemplo, aprenden a manejar la ira, etcétera, pero va a haber en ciertas situaciones donde vuelva a... Está bien, Gallardo, ahorita le pongo su asistencia. ¿Qué estoy diciendo? Se me olvidó. Oh, sí, ya me acordé. De las emociones, ¿no? Les digo, por ejemplo, personas que son personas que se enojan con mucha frecuencia o muy fuerte o por cualquier cosa y entran a terapia o van a ciertas maneras de poder manejar esas emociones y dicen, ok, controlé, ya no soy tan enojón, ya cambié mi temperamento. No, no es así. Y nos vamos a dar cuenta de eso cuando se presenten situaciones extraordinarias en la vida de esta persona que su mente, que su cuerpo reaccionen de una manera instintiva, o sea, no pensada, por lo tanto va a actuar de esta manera y va a enojarse y va a decir, oye, pero si yo aprendí a manejar mi ira, ¿por qué sucede esto? Pues porque tu temperamento ahí está y no va a cambiar, ¿no? Entonces,
hablábamos de que había 4 tipos de temperamentos, el sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, y que esto surgió por la teoría de los 4 humores, que también revisamos la clase pasada, ¿no? Que era la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Dependiendo la cantidad de estos humores que existiera dentro de esta persona, podíamos determinar pues cuál va a ser el temperamento de la misma, ¿no? Entonces nos quedamos aquí en la teoría de los 4 temperamentos básicos, y en base a eso se genera la teoría caracterológica o de los caracteres, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Vimos ahí las clasificaciones, y ahora aquí cuando nos quedamos vamos a ver cada uno de los temperamentos y cuáles son pues las características de ellos, ¿ok? Entonces, ok, Romero. Espérenme, déjenme lo pongo aquí. Romero, ¿me ayuda con la primera vocablo? Sí, profe. Sanguíneo. Las personas sanguíneas se caracterizan, según Galena, por ser alegres, optimistas y buscar siempre la compañía de los demás. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional. Además, cambian de parecer con facilidad y son poco dadas al comportamiento disciplinado, porque se guían por la búsqueda del placer inmediato, por eso frecuentemente dejan cosas sin terminar. Ok, muy bien, gracias. Entonces, aquí nos está dando la descripción del carácter sanguíneo. Fíjense, van a ser personas alegres, optimistas, personas muy enérgicas, personas que siempre van a estar así como felices, ¿no? No sé si conocen a alguna persona de ese tipo, que es normal que sí, y si no la conocen, son ustedes, ¿cierto? Puede ser que ustedes sean de carácter sanguíneo, o que tengan algún familiar, algún amigo, etcétera, que son personas que siempre le encuentran el lado bueno a las cosas. No es que, sí, te está pasando algo súper malo, pues, pero mira, velo de esta manera, etcétera. Siempre van a buscar, pues dice ahí, están en busca de la felicidad y del placer inmediato. Por lo tanto, aunque van a ser personas optimistas, alegres, sociales, también, espérenme. Ok, listo, perdón. También van a ser personas que van a ir en contra de las normas o de las reglas. Van a ser personas que no van a poder ser disciplinadas. Van a ser personas que son manipulables fácilmente, ¿no? Aquí nos dice, cambian de parecer con facilidad. ¿Por qué? Porque tú puedes buscarles el lado, pues, de decir, pues esta persona siempre está en busca de la felicidad, siempre está en búsqueda del placer inmediato, es una persona que no se va a esforzar tanto para realizar alguna situación, entonces si yo le doy el camino fácil, puede realizar lo que yo quiero, ¿no? Entonces son manipulables por ese sentido, porque siempre van a buscar la manera más rápida de lograr sus objetivos y sin tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, esta persona se deja guiar mucho por sus sentimientos. Aquí dice, ¿no? Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a la cuestión racional. Son personas impulsivas, pero no quiere decir que sea malo del todo, ¿no? Simplemente estamos aquí describiendo este tipo de personas. ¿Okay? Estas características pueden utilizarse para cosas buenas, tanto como para cosas malas, en cualquiera de los temperamentos, ¿no? Entonces, no se mortifiquen si dicen, yo tengo esas características, ¿no? Yo tengo ese temperamento, ese temperamento. ¿Okay? Entonces, ese sería el sanguíneo, personas alegres, optimistas, que están en busca del placer inmediato, personas poco disciplinadas y personas que se dejan guiar por los sentimientos y las emociones en vez de el raciocinio. ¿Okay?
sanguíneos. Ahora nos vamos con el flemático, López Santos. El temperamento flemático expresa una propensión a un modo de comportarse sereno y tranquilo y un modo de acercarse a las metas perseverantes y basado en la racionalidad. Según la teoría de Galeno, las personas que destacan por este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías. Además, suelen mostrarse algo tímidas y evitar ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. Ok, gracias. Entonces aquí en el flemático, fíjense, es todo lo contrario al sanguíneo, ¿no? Esta es una persona asocial, el otro le gusta estar en compañía de la gente, es una persona social, extrovertida. El flemático va a ser una persona asocial e introvertida, ¿no? Evita ser el centro de atención, dice aquí, o sostener el rol de liderazgo. No le gusta tener esa presión y todos los ojos en mí, ¿no? Por así decirlo. Entonces va a ser una persona más calmada, dice serena, tranquila. Y no se deja llevar por sus emociones como el otro. En el otro teníamos que era más las emociones que el raciocinio y aquí es más basado en la racionalidad que en las emociones. Entonces son personas más serenas. Nos dice que van a ser personas como muy perfeccionistas, ¿no? Dice exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas y eso les genera pues muchas inseguridades, ¿no? Porque cuando creen que algo no es perfecto, van a estar así como angustiados. Son personas que no se enfadan, no se enojan tan fácilmente y si lo hacen, no lo dejan ver. O sea, no dejan que sus emociones afecten en su entorno y todo se lo guardan, ¿no? Que al final de cuentas esto puede influir también en el comportamiento, estarte guardando todas las emociones y todas las situaciones, al final de cuentas puede haber un estallido ahí de emociones y puede llegar a ser peor, ¿no? Entonces tampoco es irnos a los extremos, como en el otro que se deja llevar por sus emociones y este que no las expresa para nada, ¿no? Hay que tener un punto medio entre ellas, entre estas, ¿no? Entonces dice, como no demuestra sus emociones, puede parecer una persona fría, no quiere decir, no sé si ustedes conozcan o ustedes sean así, personas que por ejemplo a su pareja o a su familia no les dicen todos los días como que te quiero o les dan abrazos, nomás los abrazan como el día de su cumpleaños y si bien les va, porque no son muy de demostrar el afecto, ¿no? No son muy de demostrar el afecto, simplemente, pues sí, yo quiero mucho a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, pero hasta ahí no siempre quiero estar pegado y abrazado y besuqueando, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de las demás personas, si tienen otro tipo de temperamento, pueden decir, no, es que esta persona es bien fría, esta persona no tiene sentimientos porque no los expresa. Y yo sí, pues es que tenemos que comprender que no todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la personalidad, el carácter, el temperamento de las personas que nos rodean para poder comprender también actitudes que ellos puedan llegar a tener, ¿no? Porque uno puede pensar, es que mi papá o mi mamá no me quiere porque nunca me abraza, porque nunca me dice esto. Pero a lo mejor su temperamento es de esta manera y que no te lo digan no quiere decir que no esté ahí esa emoción o ese sentimiento, ¿no? Entonces, estas personas son catalogadas como tal, ¿no? Como personas frías, que no tienen sentimientos, sí los tienen, solamente que no los demuestran. Y son muy tímidos, ¿no? Son asociales, son introvertidos, por lo tanto, pues van a preferir estar fuera del foco social, ¿no? Mientras menos gente sepa de mi existencia, mientras menos gente tenga a mi alrededor y tenga que convivir, mejor para mí, ¿no? Esa es el flemático. No sé si ahí empiezan ustedes como a identificarse en uno u otro. Váyanlo razonando, a ver en cuál creen ustedes que encaja. ¿Okay? Pues pasamos al tercero, que es el colérico, Carrillo. Colérico. Las personas que destacan por su temperamento colérico son especialmente enérgicas, proactivas e independientes. Muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad o emprendiendo proyectos y defienden con ahínco sus opiniones y posturas ante las diferentes situaciones que viven. Además, confían en su propio criterio y no temen entrar en confrontación con los demás, por lo que son asertivos y no rehuyen las posiciones de liderazgo. Sin embargo, si este tipo de temperamento es muy extremado, puede dar pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades. Ok, gracias. Entonces aquí el colérico
habla de que va a ser una persona extrovertida también, pero va a ser una persona como más comprometida con cualquier situación que se le presente, ¿no? Son personas que son igual de enérgicas como el sanguíneo, ambos son enérgicos, ambos son activos, pero estos son proactivos. ¿Qué quiere decir? Que buscan siempre, tienen un objetivo, no solamente es el placer inmediato como en el sanguíneo, sino que aquí sí buscan la manera de lograr todas esas metas, ¿no? Dice ahí, siempre van a estar dedicándose a hacer algo, a lograr algo, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer poner un negocio, voy a aprender esto, dependiendo de la situación de la que estemos hablando, ¿no? Tanto para cosas buenas como para cosas malas. Defienden con ahínco, dice, sus opiniones y posturas ante las diferentes situaciones que viven. Y eso está bien, que uno sepa defender y ponerse ante las ideologías o opiniones de los demás, ¿no? No, no quiere decir que todo lo que yo diga esté bien, pero si es lo que yo creo, pues debo defenderlo, ¿no? Y está bien, pero hay una situación aquí en el colérico que se puede salir de las manos y que se puede tornar contraproducente en la cuestión de que nos dice aquí abajito, ¿no? Creen y confían en su criterio y no temen entrar en conformación con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas creen y confían tanto en su criterio que se ciegan y que a veces no tienen la razón y siempre quieren tener la razón. Y esto puede generar, aquí abajito nos dice, conflictos y hostilidades, ¿no? Personas que siempre quieren tener la razón y que lo que tú dices es una tontería y solamente lo que yo digo es lo correcto, son este tipo de personas, ¿no? Que a veces es bueno, les digo, defender tu punto de vista está bien, pero hay hasta un cierto punto y estas personas puede que lo rebasen o las características pues de su temperamento los hace actuar de esa manera. Entonces, no van a rehuir a las posiciones de liderazgo como el flemático. ¿Por qué? Pues porque cuando eres el líder, eres el centro de atención, eres el que tiene la última palabra, por así decirlo, y a ellos les encanta esto, ¿no? Les encanta que todos sigan lo que ellos dicen, que todos confíen en el criterio como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, por eso van a estar o van a preferir estar en situaciones de liderazgo porque no tienen que seguir las normas o las reglas de alguien, ¿no? Sino las propias. Entonces, ese sería el colérico, que este sería como que el más confrontativo, el más enojón, por así decirlo, pero no quiere decir que si eres colérico esté mal, les digo, simplemente dependiendo de las situaciones y cómo lo llevemos a cabo, vamos a aprender a manejar nuestro temperamento, ¿ok? Y por último tenemos el melancólico. Y Gareda, ¿me ayuda, por favor? Sí, las personas con temperamento melancólico se caracterizan, según Galeno, por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas, aunque encuentran placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal. Les cuesta decidirse a la hora de iniciar proyectos justamente por ese espíritu perfeccionista y por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar. Su humor varía con facilidad y muestra una propensión a la tristeza. ¿Ok? El melancólico va a ser aquella persona, nos dice aquí, personas emocionalmente sensibles, ¿no? Aquí también las emociones pueden mucho sobre estas personas, ya sea tristeza, enojo, alegría, lo que sea, ¿no? Que la propensión siempre es más a la cuestión de la tristeza, porque son personas muy perfeccionistas, personas que siempre quieren que todo salga muy bien, pero al mismo tiempo van a ser personas muy indecisas, por lo mismo, ¿no? Dice ahí, perfeccionistas, y la preocupación les genera inseguridad. Yo quiero que todo esté bien, pero no puedo saber si me va a salir bien y eso les va a generar ansiedad y prefieren como dar el mando a otras personas para que si algo sale mal, pues ellos no tengan la culpa, ¿no? Y no tener como ese remordimiento. Son personas abnegadas porque buscan la perfección y quisieran hacer muchas cosas, pero su mismo temperamento a veces se los impide, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho esfuerzo que tienen que hacer para lograr realizar las cosas de una manera perfecta.
Entonces es por eso que tienen esta propensión a la tristeza, a sentirse mal, a sentirse ansiosos y frustrados por la cuestión de que delegan muchas veces cosas que quisieran hacer y lograr, pero no lo hacen por el miedo y la inseguridad que tienen de equivocarse, ¿no? Entonces también como van a ser personas introvertidas, a veces no pueden expresar las emociones de una manera correcta, ¿no? Entonces pues terminan como resignándose a lo que las demás personas dicen. Pues, por ejemplo, si tú pones a un grupo de personas melancólicos o que sean puros melancólicos y pones a un colérico, inmediatamente el colérico se va a volver el líder de ese grupo. ¿Por qué? Pues por las características que tiene, como los melancólicos prefieren delegar y el colérico prefiere mandar, entonces se va a hacer ahí ¿cómo se dice? Una buena mancuerna, por así decirlo, ¿no? Y van a delegarle toda la importancia o todo lo que tengan que hacer al colérico. Y el otro feliz, ¿no? Porque él prefiere hacerlo. Entonces, esos serían los 4 temperamentos y los tipos de características de cada uno de ellos. ¿Aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario que quieran hacer? ¿Puedes regresarle un poquito la de melancólico, profe? Sí. Profe, ay, estos dispositivos también los va a subir. Sí, les voy a pasar el link también. Ok, entonces, déjenme abrir la presentación. ¿Ya lo quito? Vamos a seguir entonces. Ya vimos lo que es temperamento, ahora vamos con carácter. ¿Quién sigue? Vanessa Cárdenas, ¿me ayuda? Sí. Carácter. La RAE define carácter como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Ok. Carácter. Las cualidades que vamos a tener que nos van a hacer distintos a las personas de nuestro entorno en la forma en cómo nos vamos a comportar. Anteriormente vimos lo que era el temperamento y era algo hereditario y que podemos compartir con diferentes personas, hablando de que pues solamente existen 4 temperamentos, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos a varias personas con un temperamento colérico, que es algo hereditario y que hablábamos de que no lo vamos a poder cambiar, pero el carácter de ellas puede ser distinto. Aunque todos tengan la base de un temperamento colérico, podemos tener una persona con un carácter muy fuerte, una persona que siempre va a estar enojada, que no va a saber manejar sus emociones, y podemos tener otra persona que tiene el mismo temperamento, la misma base colérica, pero que maneja sus emociones de una manera distinta. Entonces es y obra, o sea, actúa de una manera distinta, aunque tengan el mismo temperamento, ¿no? Entonces el carácter sí está más personalizado y se va a ir formando a través de diferentes situaciones, y ahorita vamos a ver cuáles son los elementos que influyen en el carácter, ¿ok? Según la psicología, esa tenemos la definición de la Real Academia Española de lo que es carácter. No sé si ustedes lo buscan ahí en el Google, eso es lo que nos dice. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la psicología de carácter? Reyes Ramírez.
Según la psicología, el carácter de una persona resume la manera en la que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación, circunstancia o acción determinada. Dicho con otras palabras, el carácter no es algo que sea producido por nuestro cuerpo, sino a base de la interacción. Ok, muy bien. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre temperamento y carácter, que hablábamos que el temperamento tenía que ver con los humores y que es algo con lo que nacemos. En este caso, en el carácter no tiene que ver con nuestro cuerpo, no es algo con lo que ya nacemos y con lo que crecemos, sino que es algo que se basa en la interacción, o sea, en los eventos que suceden a nuestro alrededor y en los factores que hay en nuestro entorno. Eso es lo que va a afectar y va a generar, pues, que una persona se comporte de determinada manera u otra, ¿no? Entonces, es cómo vamos a reaccionar, y dice ahí, habitualmente ante una situación. El carácter es algo que se va haciendo un hábito, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, a sus papás, tienen toda la vida conociendo a sus papás, a sus hermanos, o si ya tienen, por ejemplo, una pareja, y ya tienen tiempo con esa persona, nosotros podemos saber más o menos cómo va a reaccionar la persona ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque los conocemos y habitualmente mi mamá, mi papá, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa reaccionan de esta forma ante una situación de determinada índole, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le molesta el sonido cuando mastican, ¿no? Que están comiendo y que están así hablando o masticando con la boca abierta y se escucha cómo mastican la comida y todo, y sabes, ¿no? Que tu mamá te va a decir, mastica con la boca cerrada, ¿no? O no hables con la boca llena, etcétera. Ya conocemos, ¿no? Y si dices, mira, ¿quieres que haga enojar a mi mamá? Y empiezas a masticar de la manera que sabes que le molesta y de volada, ¿no? Voltea y te echa unos ojos como, basta, porque le molesta. Y nosotros ya sabemos que va a reaccionar de esa manera ante esa situación, porque eso es su carácter. Es la forma habitual en cómo va a reaccionar a diferentes situaciones. Por ejemplo, que tenemos la tía que por todo llora, ¿no? Mi tía es que por todo llora. Si pones una canción de tal, va a llorar. Si le enseñas esta foto, va a llorar. Entonces, si quieres que haga llorar a mi tía, ya sé cómo hacerla llorar, ¿no? Por ejemplo, algo cruel, ¿no? Pero sucede. O con el novio o con la novia. Ya sé que mi novia se va a enojar si hago esto o esto. O Si le engaño. pues obviamente, ¿no? Ahí el carácter que tengan, pues claro que te vas a enojar. Así seas melancólico, flemático, lo que sea, ¿no? Pero me refiero a otras circunstancias, pues, que a lo mejor para mí pueden ser insignificantes, pero para esa persona no lo son, ¿no? Entonces, el carácter va a ser, pues, la forma que habitualmente una persona va a reaccionar ante diversas situaciones, ¿ok? Ahora, ¿cómo se forma el carácter? ¿De dónde viene? Si no es hereditario, ¿cómo se genera? Guzmán, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Este se desarrolla mediante la fusión de la constitución del temperamento, heredado de nuestros padres, y del instinto con el medio que nos rodea, o por factores externos que actúan permanentemente sobre nuestra individualidad modificada, más o menos fuerte e importante, pero sin transformarlo nunca. Ok, gracias. Entonces nos dice aquí, ¿cómo se forma el carácter? Tiene la base de la que ya habíamos hablado, ¿no? Está constituido por el temperamento, que es la parte heredada, ¿no? De nuestros padres. Esa es la primera pieza, por así decirlo, del carácter. Y la otra, dice, del instinto con el medio que nos rodea, o factores externos. ¿Qué quiere decir? Que el carácter se forma a través de el temperamento, que es con lo que ya nacemos, y las experiencias de vida, los eventos a nuestro entorno y los factores en nuestro entorno, dependiendo nuestro desarrollo, pues, va a ser cómo se va a ir formando nuestro carácter, si vamos a ser personas introvertidas, extrovertidas, cómo vamos a reaccionar ante situaciones emocionales, cómo vamos a reaccionar ante situaciones formales, cómo vamos a reaccionar ante una pérdida, cómo vamos a reaccionar ante la autoridad, por ejemplo, también eso tiene que ver y forma parte del carácter, cómo seguimos o no seguimos las reglas, ¿no?
Entonces, así es como se forma el carácter. Tenemos la parte heredada, que es el temperamento, y la siguiente parte van a ser los factores externos y el medio que nos rodea. Eso va a formar nuestro carácter. Entonces, pregunta examen, ¿cómo se forma el carácter? Temperamento y experiencias de vida, respuesta correcta. Temperamento y factores externos, respuesta correcta, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden elegir la que más les guste. Seguimos. Factores que constituyen el carácter. Tenemos 3 factores que van a ser los que van a formar nuestro carácter. O sea, aparte de lo que es el temperamento y las experiencias de vida, estamos hablando de las bases del carácter. Aquí estamos hablando de lo que constituye, qué es lo que nos hace que tengamos el carácter fulanito, ¿no? Como en el otro, los humores nos decían que éramos flemático o que éramos melancólico. Aquí en el carácter también hay tipos de carácter. ¿Y en base a qué vamos a sacar los tipos de carácter? En base a la combinación de estos 3 factores constitutivos. Emotivo, activo y resonancia. Si yo soy emotivo, no emotivo, activo, no activo, o primario, secundario en la resonancia, pues entonces eres el carácter fulanito, ¿no? Por las características que se van a ir presentando. Ahorita vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces nos dice, diversos estudios del carácter han coincidido en señalar varias características fundamentales de este. Su trabajo en conjunto aporta una concepción del carácter según la cual esta cuenta con 3 factores constitutivos: la emotividad, la actividad y la resonancia. Dependiendo la combinación de estos 3 que nosotros tengamos, nos va a dar como resultado el carácter que presentamos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a explicar cada una de ellas, ¿ok? Primero tenemos la emotividad. Carrillo Aguilera. Emotividad se suele definir como el estado de conmoción psicomática que sufren ciertos individuos bajo la influencia de sucesos que objetivamente tienen una importancia misma. Este rasgo sirve de base para la clasificación de individuos emotivos y no emotivos, si un sujeto implica sus sentimientos primero o no ante un estímulo, y podemos reconocerlo a través de algunos rasgos de comportamiento como la movilidad del humor, demostratividad, compasión, fervor, etc. Okay. Gracias. Entonces aquí, ¿qué nos dice la emotividad? Emociones, ¿no? A eso se refiere. Entonces la emotividad, dice, es el estado de conmoción psicosomática que sufrimos bajo diferentes sucesos que nos generan, que pueden tener una importancia o no para nosotros. La emotividad se refiere a la forma en cómo vamos a reaccionar ante las situaciones de manera emocional. Si a mí me afectan mucho las situaciones de mi alrededor, voy a ser una persona emotiva. Si no me afectan tanto, entonces voy a ser una persona no emotiva. Así es como vamos a hacer esta categoría y vamos a clasificar a las personas. Personas emotivas y personas no emotivas. En este caso, por ejemplo, una persona emotiva, podemos decir aquellas personas que siempre que miran películas lloran, ¿no? Porque se murió el perrito, por cualquier situación. Pero, por ejemplo, lo de los animales es algo que a muchas personas les afecta, ¿no? Y puede que, pues sí, es una película y si se muere una persona en la película es como, normal. Pero si se muere un perrito, no, y llore, ¿no? ¿Por qué? Pues por no sé, a lo mejor le gustan mucho los perros, etcétera, ¿no? Pero eso le afecta de manera emocional, ¿no? Y va a llorar y va a ser otra persona y, no seas ridículo, no seas ridícula, ¿por qué lloras? Pues porque el sentimiento que le puede generar una situación a una persona va a ser completamente distinto lo que a mí me genere que lo que le pueda generar a ustedes, ¿no? También cosas que dan risa, por ejemplo, los chistes o programas de comedia. Hay personas que pueden decir, es que ese programa es súper chistoso, ¿no? A mí me genera mucha alegría, me da mucha risa mirarlo, y otra persona lo puede mirar y puede decir, ay, a mí me parece tonto, no me da nada de risa, ¿no? Personas que demuestran sus sentimientos, como les estaba comentando anteriormente, ¿no? Personas que siempre andan abrazando a la gente, personas que siempre están diciendo, que te quiero, que me importas, bla, bla, bla.
y hay otras personas que no dicen nada. No quiere decir, les digo, que no tengan emociones y que no tengan sentimientos. Lo que sí va a marcar esto es que esto va a afectar su comportamiento. Va a tener una influencia en la manera en cómo se van a estar comportando, porque las emociones pueden más que ellos, ¿no? Les afecta. Entonces, como hablábamos, la clasificación en esta situación va a ser personas emotivas y personas no emotivas. Entonces dice, si un sujeto implica sus sentimientos primero o no ante un estímulo, podemos reconocerlo con esta situación de una persona emotiva, ¿no? Ok, yo quiero ayudar a esta persona o estoy inmerso en una situación y antes de actuar o cuando voy a actuar, dejo que mis sentimientos influyan en la manera en cómo yo voy a actuar. Por lo tanto, ahí quiere decir que sí soy una persona emotiva. Si no soy una persona emotiva, va a ser, ok, vamos a pensar primero, o si siento algo, pero lo voy a aislar, lo voy a separar para poder actuar de una manera más racional, entonces sería una persona no emotiva. No quiere decir que no tenga emociones, pero las emociones no intervienen en su comportamiento como en las personas emotivas, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí me expliqué? Sí, se entendió. Uh-huh. Sí. Ajá, sí, puede ser que seas emotivo en ciertas situaciones y en otras situaciones no lo seas, ¿no? Pero en este caso, para hablar de la clasificación, pues nomás tenemos dos, emotivos y no emotivos. Entonces, si eres emotivo en unas situaciones, entraría en la clasificación de emotivo, ¿ok? Porque nomás tenemos estas dos, pero ya aquí en la presentación y en el tema que estamos realizando, ¿no? Pero en la vida real sí sucede, ¿no? Que a veces las personas pueden ser emotivos en algunas circunstancias y en otras no. Ok, entonces hasta aquí quedamos con lo emotivo y se va a clasificar emotivo y no emotivo. Perla, ¿me ayuda con la actividad? Ok, entonces tenemos la actividad. ¿Qué significa actividad? Estar haciendo algo, ¿no? Estar moviéndonos, estar haciendo algo para lograr otra cosa, ¿no? Para obtener un beneficio, para obtener algún placer, lo que ustedes quieran. Entonces, en esta situación hay dos vertientes. Tenemos las actividades que hacemos de forma necesaria, que lo dice ahí, no una necesidad congénita, comer, dormir, etcétera. Las necesidades básicas las tenemos que hacer sí o sí, porque si no las hacemos, pues nos podemos enfermar, nos vamos a sentir mal, hasta podemos morir, ¿no? Entonces, hay ciertas actividades que se hacen, pues porque se tienen que hacer. Y hay otras actividades que se hacen porque se quiere y porque se busca lograr un objetivo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estas dos, porque si solamente dijéramos la actividad es que haces algo, pues entonces todos seríamos activos en esta clasificación. Y a lo que se refiere aquí con actividad es cuando el sujeto o la persona va a actuar y va a tratar de quitar, dice ahí, todos los obstáculos que estén a su alrededor o enfrente de él para lograr el objetivo que desea, para obtener o alcanzar el éxito, ¿no? Eso es, perdón, eso es lo que buscan todas las personas, el éxito. El éxito, Profe, mande. ¿y el quitarse obstáculos involucra a otras personas? O sea, que no importan los medios, ¿o no? Puede ser, sí. Puede ser, los obstáculos van a depender, ¿no? Para mí un obstáculo puede ser, por ejemplo, la cuestión económica, ¿no? Ese es un obstáculo, no tengo dinero yo para seguir estudiando mi carrera, entonces, ¿qué voy a hacer para ello? Pues me voy a poner a trabajar, ¿no? Ok, eso puede ser un obstáculo. Para otra persona el obstáculo puede ser, no tengo dinero, pero mi padrastro me baja la herencia, entonces, ¿qué hago? Me elimino al padrastro porque ese es mi obstáculo y ya voy a tener dinero. ¿Me explico? Entonces, obstáculos puede ser lo que ustedes quieran.
personas, cosas, situaciones, sentimientos, etcétera, ¿no? Aquí a lo que vamos con la actividad, lo vamos a clasificar en personas activas y no activas, ¿no? Como les digo, todos o la mayoría buscamos el éxito. Todos queremos tener éxito en nuestras vidas. El éxito no es lo mismo para todas las personas, ¿no? Para mí el éxito puede ser, pues estudiar, tener un trabajo, casarme y tener hijos. Ese es mi éxito. Para otra persona puede ser, no, yo no quiero casarme, ¿no? Pero sí quiero tener hijos. O, es que yo no quiero tener hijos, a mí no me interesa eso. Y el éxito para esas personas puede ser tener el trabajo de sus sueños o su casa deseada, para otros ser mamá, para otros pues ser papá, para otros poner una tiendita o un negocito. Ese es mi éxito. El éxito es relativo, ¿no? Cada quien puede decir que es exitoso por diversas situaciones. Entonces digo, todos estamos en busca del éxito, sea cual sea. Para lograr ser exitosos en la vida, tenemos que actuar, porque no nos va a llegar así de la nada, ¿no? Ojalá nos llegara y ¡tim! Te dieran, toma, eres exitoso en este momento. Pues, qué chulada, ¿no? Pero no pasa así. Entonces, si nosotros queremos ser exitosos, tenemos que buscar la manera de hacerlo. Y para esto tenemos que activarnos, buscar las herramientas y los caminos necesarios para lograr nuestros objetivos. Entonces, de eso se trata la actividad. Si vas a ser una persona activa, quiere decir que vas a buscar la manera de eliminar todos esos obstáculos a tu alrededor para lograr lo que quieres. Y si vas a ser una persona no activa, quiere decir que vas a hacer lo mínimo para estar bien, como quien dice, ¿no? O sea, yo solamente voy a hacer las cosas que considere necesarias, sumamente necesarias, y nada más, no me voy a esforzar. Son personas que se conforman pues con lo que tienen, por el simple hecho de no esforzarse y no hacer nada más, ¿ok? Entonces, esto también es otra base de nuestro carácter, la manera en cómo vamos a reaccionar habitualmente ante las situaciones. Si una persona es floja, pues va a ser floja en todos los aspectos de su vida, ¿no? En sus relaciones personales, va a ser floja en su trabajo, en la escuela, etcétera. Si una persona es activa, va a ser activa en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, esa es la otra parte. La primera ¿es emotivo o no es emotivo? Dependiendo lo que sea. La segunda va a ser si es activo o no es activo, ¿no? Ya eso nos referimos con actividad. Que busque satisfacer todas sus necesidades, eliminando todos los obstáculos que se presentan. ¿Aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? No, pero ninguna. Ok, entonces pasamos con la tercera, que es la resonancia. ¿Qué les suena resonancia o qué es resonancia? Sin leer eso, porque ahí no viene realmente el concepto. Yo les estoy preguntando, la palabra resonancia, ¿a qué les suena? Análisis. ¿Qué hacen en una resonancia? Por ejemplo, hablando del análisis, ¿qué es lo que hacen cuando te hacen una resonancia? Te observan, ¿no? Te analizan por dentro y así. ¿Pero cómo? A fondo. Pues con una máquina. Es como el quirófano, ¿no? Te revisen. Bueno, análisis se refiere a que, pues sí, te meten a un quirófano y te hacen estudios del cerebro, pues para eso te meten al quirófano. Ok, espérenme. Vamos cambiándonos a la otra llamada. Porque nos va a cerrar el Meet. Espérense. Si quieren, ahorita les mando el link aquí. O si ya lo tienen ahí, pues vayan entrando. Sí, está bien, está bien. Okay,
Entonces, hablábamos de la resonancia, ¿no? Entonces yo les decía, sí, es un análisis y te lo hacen en el hospital, pero ¿qué es la resonancia en sí? Hacen a través de ondas, mandan esta señal a tu cuerpo y luego rebota en tu cuerpo y rebota la máquina y eso nos da una imagen de nuestro cuerpo por adentro, ¿no? Nos toman fotos, por así decirlo, del cerebro, de todo nuestro cuerpo, ¿no? Eso es la resonancia magnética, ¿no? Se llaman los análisis esos. Entonces quería que ustedes tuvieran la idea de lo que se refiere a la resonancia, ¿no? Es algo que resuena, ¿no? El sonido, por ejemplo. Es que resuena, ¿no? O hay eco. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el sonido? Salen las ondas de, por ejemplo, de las bocinas, viajan y pegan, por ejemplo, en el techo o en las paredes y luego se regresan a nuestros oídos, ¿no? Y así es como escuchamos nuestros sonidos. A eso se refiere con resonancia. Es algo que va a viajar y dependiendo lo lejos o lo cerca que esté, nos va a afectar o no nos va a afectar, etc. ¿no? O sea, eso vamos con lo que es resonancia. Aquí ya en lo que es la psicología y en el carácter, la resonancia hace referencia al tiempo. ¿Quién seguía acá? Isis Fernanda, ¿me ayuda, por favor? Sí, resonancia. Hace referencia al tiempo de impresión que nos otorga un acontecimiento y el tiempo necesario para la reconstrucción de la normalidad ante dicho acto. Según este tiempo, los sujetos suelen ser primarios, caracterizados por su impulsividad, movilidad, el hecho de consolarse o reconciliarse rápidamente, etc. O secundarios, quienes están durante largos tiempos afectados por alguna impresión, no pueden consolarse, tienen rencores persistentes, etc. Ok. Entonces, hablando de la resonancia, dice, hace referencia al tiempo de impresión que nos otorga un acontecimiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar o cuánto tiempo va a ser necesario para que nosotros podamos levantarnos de esa situación? ¿Cuánto tiempo nos va a afectar algo que está sucediendo y en cuánto tiempo vamos a dejarlo pasar, lo vamos a superar? A eso vamos con la resonancia y la clasificación va a ser primarios o secundarios. En los primarios quiere decir que la persona va a moverse rápidamente de las situaciones. ¿A qué se refiere esto? A que se consuela o se reconcilia rápidamente con las personas de su entorno o con las situaciones de su entorno. ¿Ok? Puede ser una persona impulsiva, puede ser que sí, se enoje un montón contigo en este momento y mañana ya como si nada, ¿no? Ya lo superé, ya pasó, a lo que viene, a lo que sigue, ¿no? Esas serían las personas primarias. Se dejan llevar en el momento, pero se mueven rápido de las situaciones, no dejan que esto los afecte, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Porque no se van guardando las cosas, ¿no? Es lo que les hablaba anteriormente de las personas que no eran emotivas. No quiere decir que no tengan emociones, simplemente es que no las externan y eso puede ser contraproducente en un futuro porque de tanto estarlo guardando, eso genera dentro de nosotros frustraciones, tristezas, rencores, y esto se puede traducir en un momento que se llene el saco de piedritas, se explote y sea peor que si en un futuro, anteriormente, pues, hubiera, ¿cómo se dice?, reaccionado, ¿no? A lo mejor sí me hubiera enojado o hubiera tenido una rabieta en ese momento, pero no hubiera realizado esta cuando a lo mejor golpeado a la persona, ¿no? Que ya no pudo más y reaccionó de una manera impulsiva, de una manera explosiva y la consecuencia fue mucho mayor que haber pues reaccionado en la primera situación, ¿no? Entonces en la persona primaria van a ser personas que reaccionan al momento, pero que rápidamente superan la situación, ¿no? Entonces todo es rápido. Sí, ahorita me enojo, pero mañana ya me contenté. Y en los secundarios es todo lo contrario. Dice, son personas quienes están durante largos tiempos afectados por alguna impresión, no pueden consolarse y tienen rencores persistentes. ¿Por qué? Porque estas personas no reaccionan en el momento y van guardando lo que sienten, ¿no? Entonces, por ejemplo,
pongamos el ejemplo de una pareja, ¿no? Y la novia o el novio, quien quieran ustedes, se enoja por algo que hizo la persona, ¿no? Y esa persona, oye, ¿te molesta que haga esto? ¿O te molestó que hiciera esto? No. Y dice la novia, bueno, no. ¿Estás enojada? No. Pero sí está enojada, o sí está enojado. Oye, ¿qué tienes? Nada. ¿Segura? Sí. Ok. Entonces, la persona está enojada, sí le molestó, pero no lo dice. ¿Por qué? Sus motivos tendrá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a durar más tiempo afectándole esa situación. ¿Por qué? Pues porque ahí lo trae guardado, ¿no? Entonces, voltea a ver al novio o a la novia y dices, ay, este desgraciado, ¿cómo estoy enojada con él? Pero no le voy a decir nada hasta que adivine, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una persona secundaria, ¿no? Y ahí estás, y ¿qué tienes? Nada, y sigue, y eso puede generar todavía mucho más problemas en un futuro, y se siguen generando rencores, y se sigue generando frustración en la persona, y va a tardar mucho en superarlo, ¿no? Entonces, le va a afectar, ponle 2, 3 semanas, hasta que diga, ¿sabes qué? Sí, estoy enojada por esto, y por esto, y por esto. Y por eso he estado así este último mes, ¿no? Imagínense, un mes. Claro que le afecta guardarse todo eso. Entonces, como no reacciona en el instante, va guardando todas esas emociones y pues tarda más en componerse, porque a lo mejor la otra persona ya hasta se le olvidó y esta sigue enojada por esa situación. Entonces, tarda mucho más en avanzar, en dejar pasar las cosas, porque no lo externa, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una persona impulsiva y le dice el novio o la novia, oye, ¿sabes qué? ¿Estás enojado? ¿Te molestó? Sí, sí estoy bien enojado, sí me molestó y no quiero que me vuelvas a hablar en tu vida. ¡Pum! Y se va. Y al rato ya le marca, oye, ¿sabes qué? Ya se me pasó, ¿no? Ya se me olvidó, perdón, hay que seguir amando. Entonces, ahí esta persona se consuela más rápido, porque sí, ya sacó la furia que traía, entonces pues a lo mejor ya lo piensa sin esas emociones, y ¿sabes qué? No era para tanto, no pasa nada, y ya, como si nada, ¿no? Y las personas secundarias, ¿no? Ahí traen, y ahí traen, y ahí traen, dándole vueltas a la cabeza, y es que le hubiera dicho esto, ¿y por qué no hice esto? Y pues no, el hubiera no existe, ¿no? Entonces por eso tardan mucho más en poder sobrellevar esas situaciones, porque no externan lo que sienten, ¿no? Entonces esas serían las personas primarias y secundarias. Lo podemos pasar también a, por ejemplo, espérenme, tengo ¿qué mensajes? No había leído. La tercera, y también de la tercera persona, pues, ¿de qué tercera persona? Ay, tengo mucho caso, es que no lo leí a tiempo. Que las terceras personas también son las afectadas, creo que a eso se refería. Oh, ok. Del entorno. Entonces, les digo, otro ejemplo, hablando de los amigos, ¿no? En una fiesta, lo que sea, estaban tomados, y ¿sabes qué? Se empiezan a decir de palabras, y no, pues tú, que tú, y pum, se agarran a golpes, ¿no? Y dices, no, pues estas personas ya no van a ser amigos nunca más, porque ya se golpearon, y ya la otra fin de semana ya andan bien friends, y, ay, ¿te acuerdas cuando nos agarramos a golpes? Ja, 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 qué risa, ¿no? Lo dejan pasar. Pero hay otras personas que se enojan y siguen enojadas todo el tiempo, y años, y siguen guardando el mismo rencor ahí, y eso, créanme, les afecta más a la persona que a las personas del entorno, ¿no? Porque les digo, muchas veces los otros ni siquiera saben si estás enojado o por qué estabas enojado o lo que está pasando en tu cabeza, porque no lo externaste, ¿no? No somos adivinos. Entonces eso afecta a la persona, más a la persona que a los demás, y pues claramente afecta su carácter y la forma de comportarse con el entorno, ¿no? Entonces aquí en la resonancia sí me expliqué al respecto de los primarios y secundarios. Parece que contó mi vida. Para que vean cómo podemos identificarnos, ¿no? Y a lo mejor ya conociendo esto, ajá. Sí, y es frustrante, ¿no? Sí, es frustrante, y a veces saca de onda en las situaciones, porque para qué esperar, ¿no? Y hacer el problema mucho más grande, hablando en relaciones, en el trabajo, en la escuela, lo que sea. Haces el problema más grande, que el tiempo en el que esto va a afectar tu entorno sea más grande,
y afectas también a terceras personas. Entonces, puede ser que dependiendo de la personalidad de esta persona, el temperamento, etcétera, puede que lo hagan a propósito, puede que no lo hagan a propósito, simplemente que no tienen las habilidades de comunicación desarrolladas como tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante cómo vamos viendo nosotros estas características y podemos comprender hasta cierto punto el comportamiento de las personas, ¿no? Tanto de personas conocidas como en un futuro las personas con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, quedamos que el temperamento tiene 3 factores constitutivos, el emotivo, activo y la resonancia. En base a estos 3 vamos a determinar qué tipo de carácter tiene la persona, ¿no? Más adelante vamos a ver la caracterología, que va a ser, me parece, si no me equivoco, son 8 tipos de caracteres los que existen en base a estas combinaciones y cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿okay? Entonces, acuérdense, es emotividad, actividad y resonancia. Esos 3 son los factores constitutivos del carácter. Y ya explicamos cada uno de ellos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? Resonancia y actividad. Aquí tenemos resonancia, actividad y emotividad. Esos 3. Bueno. Ahora pasamos a la personalidad. Ya vamos a terminar este tema. La base de todo, como ya vimos, es el temperamento, luego viene el carácter y por último es la personalidad, que es como lo que ya se queda fijo, ¿no? Para siempre. Entonces, seguía en la lista Blanco Benítez. ¿Me ayuda, por favor? Personalidad. La personalidad o estructura de personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos que definen todo el universo de sentimientos y cogniciones, que configuran los comportamientos y la manera habitual en el que el individuo se relaciona consigo mismo y con los demás. Otras connotaciones del concepto personalidad tienen que ver con la representación que el individuo tiene de sí mismo y con la manera en la que se presenta al mundo. Desde esta perspectiva, la personalidad es la máscara que enseñamos fuera, una estrategia para ocultar algunos aspectos internos y conseguir mejor aceptación social o simplemente para preservar una idea más valorizada de nosotros mismos. Ok, muchas gracias, ¿no? Entonces la personalidad nos dice aquí que ya es todo el universo, dice, de sentimientos y cogniciones, o sea, todas las cosas que tienen que ver en la forma en cómo nos vamos a comportar de forma habitual están ya todas juntitas en lo que es nuestra personalidad. En base a esto podemos determinar cómo una persona va a actuar o va a reaccionar ante diversas situaciones, ¿no? La personalidad se va creando y se va generando a lo largo del tiempo, a través de las experiencias de vida, a través de nuestro entorno, en base a nuestro carácter y en base a nuestro temperamento, ¿no? Entonces dice, es la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. En la personalidad también tiene que ver cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, dice aquí que es la representación del individuo, ¿no? Ante los demás, por eso habla sobre una máscara. Dice, es la máscara que enseñamos fuera. Porque nosotros decidimos qué es lo que queremos que las personas vean de nosotros. Las personas no miran todo de nosotros. Es la máscara que nosotros ponemos, dice ahí. Es una estrategia para una aceptación social o para preservar la idea más valorizante de nosotros mismos. ¿A qué vamos con esto? La manera en cómo nos vamos a comportar, por ejemplo, en nuestra vida privada,
y en nuestra vida laboral es completamente distinta, ¿no? No quiere decir que seamos doble cara, simplemente que se sabe, pues, en qué ambiente tú puedes tener ciertas conductas y cuáles no. Tu personalidad se va a ver reflejada de todas maneras tanto en el ambiente laboral, ¿no? Si es una persona muy alegre, una persona así como que muy acelerada, pues aunque trates de ocultarlo en el ambiente laboral, pues puede que resaltes y puede que noten que eres muy enérgico, muy enérgica, ¿no? Y está bien, pero vamos a tener ciertas limitaciones de lo que podemos y no podemos hacer ante los demás. ¿Para qué? Dice ahí, para que exista una idea más valorizada en nosotros mismos, para que tengamos aceptación social, ¿no? Entonces, la personalidad es la forma en cómo nosotros nos mostramos a los demás y no mostramos todo. Por eso dice ahí, la forma en la que nos mostramos a los demás. A veces, por ejemplo, en tu casa, cuando comes y está súper lleno y estás en la mesa y eructas, ¿no? Y la gente puede decir, o tu mamá, ay, no seas cochino, no seas cochina, o te puedes regañar, o lo que sea, pero no pasa de ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a un restaurante, pues no vas a hacer eso, ¿no? Por educación, porque así aquí va a estar la gente que no me conoce y que van a decir que soy un cochino, que soy una cochina, etcétera, ¿no? Muchas cosas que hacemos en nuestra casa, en la intimidad, en la privacidad, cuando estamos solos, lo hacemos porque nadie nos está viendo y dice, ok, sí, no pasa nada, pero si vamos para afuera, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que estamos locos, porque la gente va a decir que somos cochinos, porque la gente va a decir lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, hay cierta parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, que no la hacemos en público, o al menos no con toda la gente, ¿no? Sino con las personas con las que tú tienes más confianza. La personalidad es el conjunto de todos los rasgos que nos identifican a nosotros como una persona única y especial, ¿no? En el entorno social. ¿Cómo se forma nuestra personalidad? Déjame ver quién sigue aquí. Cepeda. El desarrollo de la personalidad se inicia desde la temprana infancia e interviene diferentes factores como pueden ser la biología, los modelos que tenemos más cercanos, los límites educativos, las situaciones más o menos traumáticas, etcétera. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo se forma nuestra personalidad? Desde la temprana infancia. Se empieza a formar, pero no se termina de formar, ¿no? Entonces intervienen factores tanto de la biología, biológicos, o sea, con los que ya nacemos, viene la cuestión hereditaria del temperamento, los modelos que tenemos más cercanos, cuáles son nuestros modelos a seguir, quién nos está enseñando cómo comportarnos, cuál es el ejemplo que tenemos a nuestro alrededor, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelitos, a la familia o la gente que tienes en tu entorno, ¿no? Esos son los modelos que tenemos más cercanos y en base a ellos se va a ir formando nuestra personalidad, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas, por ejemplo, un hombre que tuvo puras mujeres de hermanas, se crió con puras mujeres, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor no tenía papá. Hablamos de que tiene un núcleo familiar femenino. No quiere decir que esa persona vaya a ser gay, claro que no tiene nada que ver eso. Pero sí va a influir en su personalidad el que todos sus modelos cercanos sean mujeres. Les digo, no quiere decir que se vaya a ser gay, ni afeminado, ni nada de eso, pero a lo mejor va a ser una persona más sensible, va a ser una persona que va a tener más comprensión con las mujeres, va a entender a lo mejor ciertas cosas que un hombre que no creció en ese ambiente a lo mejor pues, no lo entiende o todavía como que dice, pues, ¿por qué esto es tan importante? ¿No? Es normal porque no lo conocen, pero como él creció así, pues va a tener estas ideas y va a tener estas enseñanzas, por así decirlo, ¿no? Al igual, si una mujer crece en un ambiente de puros hombres, también va a pasar lo mismo, ¿no? Va a tener esos modelos y una perspectiva distinta, ¿no? Que una mujer que no creció en un ambiente masculino, pues no va a tener, ¿no? Entonces los modelos que tenemos en nuestro entorno sí son importantes y van a influir en nuestra personalidad sí o sí. Los límites educativos
también tiene que ver la cuestión de los límites, que nos pongan límites desde chiquitos. Y esto es importante en los niños, porque ya de adultos es más difícil poner límites, es muy complicado, ¿no? Entonces los límites se les deben enseñar desde chiquitos para que aprendan ellos a manejar la frustración, la tolerancia a la frustración. Cuando los niños quieren algo, ¿qué hacen? Cuando están chiquitos y quieren algo. Lloran. ¿Lloran? Sí, lloran. Y cuando lloran, quiere decir, pues es que quiere el celular, ¿no? O quiere el juguete. El niño quiere el juguete y va a empezar a llorar y a patalear y a hacer su berrinche. ¿Ok? Le damos el celular para que se calle, ¿no? Una vez. La siguiente vez hace lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Tienes dos opciones. Uno, poner límites y decirle, ¿sabes qué? Este es para adultos, tú no tienes por qué agarrar un celular, o es mi celular, o es el celular de tu tío, de tu prima, no vas a hacer eso, está mal, y el niño va a empezar a llorar, va a hacer un berrinche, bueno, pues haz tu berrinche si quieres, pero no te lo vamos a dar. Entonces ya va a empezar a entender, va a decir, ok, no siempre voy a tener lo que yo quiera, ¿no? La siguiente vez que vuelva a hacer lo mismo y que quiere el celular, ok, va a empezar y va a decir, no, pues lo quiero, y le van a decir que no, y lo va a decir, bueno, y a lo mejor se va a enojar, pero ya no va a patalear. Y la que sigue, pues va a decir, ok, no pasa nada. Y va aprendiendo a tolerar la frustración de que las cosas no van a ser como él quiere siempre, ¿no? Es normal que hagan berrinches porque son niños y no saben, pero van a ir aprendiendo. Pero si tú no les enseñas y siempre que lloran les das lo que ellos quieren, nunca van a aprender la tolerancia a la frustración, no van a aprender a manejar sus emociones de ira, de enojo, de tristeza. Entonces, cuando estén grandes, imagínense que siempre que estuvieron en tu casa, tú les diste todo lo que querían, y entran a la primaria. Entonces quieren el juguete o el vaso o la comida del compañerito. No se las van a dar en la escuela, no se las van a dar. ¿Por qué? Pues porque cada quien trae sus cosas. Y va a empezar a hacer un berrinche, va a empezar a llorar, y todos lo van a ver como, ay, este niño qué odioso, ¿no? Este niño, qué ridículo. Los otros niñitos también, porque desde chiquitos ellos aprenden, ¿no? Entonces va a quedar en ridículo. Y dejemos eso en la primaria, pues X, todavía son niños. Pero cuando sea adulto, imagínense que cuando quiera algo le digan que no. Ya no nos podemos poner a patalear, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, todavía en la actualidad, a veces cuando quiero algo y no lo puedo obtener, a veces sí me enojo y digo, híjole, ¿cómo me darían ganas de ser un niño para poderme tirar al piso y patalear y llorar cuando las cosas no me salen como yo quiero? Pero no lo puedo hacer, ¿no? Bueno, sí puedo, pero obviamente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no es correcto, porque yo sé cómo manejar mis emociones y que digo, pues está bien, o sea, si estoy enojada, está bien estar enojada un momentito, grita si quieres y luego ya lo dejas pasar y a lo que sigue, ¿no? Pero si los niños no aprenden cuando están grandes y quieren algo y no lo puedan obtener, pues van a tener todos esos sentimientos y no van a saber qué hacer con ellos, ¿no? Porque a lo mejor ya les va a dar vergüenza patalear, pero van a sentirse muy frustrados y de ahí es donde surgen las conductas muchas veces antisociales o conductas pues desviadas, ¿no? Por ejemplo, en una situación de un delito sexual, ¿no? Pues a mí me dijeron que yo podía tener lo que yo quiero, entonces yo quiero a esa mujer. Imagínense que alguien piense así. Y piensan así, ¿por qué? Pues porque no tienen esas enseñanzas de los límites desde chiquitos, ¿no? Que también puede pasar por otras cosas, pero ese es un caso extremo de qué es lo que puede llegar a pasar si a los niños no se les enseñan límites, ¿ok? Y luego dice las situaciones más o menos traumáticas, también las situaciones fuertes en nuestra vida pueden influir en nuestra personalidad, pueden influir en que seamos personas introvertidas o que seamos personas extrovertidas, etcétera, ¿no? Así es como se forma nuestra personalidad. Enseguida, Sabellano. Voy. Es frecuente observar en niños muy pequeños ciertos rasgos muy definidos que nos pueden dar pistas de cómo puede ser en su futuro su personalidad. Para hablar de qué... ¿Madre? Gracias, es que no alcanzo a leer.
Voy a empezar otra vez. Es frecuente observar en niños muy pequeños ciertos rasgos muy definidos que nos pueden dar pistas de cómo pueden ser en su futuro su personalidad. Pero en estas edades todavía es muy temprano para hablar de que existe una personalidad marcada. Sería más correcto decir que se observan rasgos de personalidad. Estos rasgos característicos pueden ir desarrollándose hasta llegar a la etapa de la adolescencia, en donde decimos que se cristaliza la personalidad. Es decir, adquiere forma y consistencia. A partir de entonces es difícil observar cambios llamativos en la forma de ser, salvo que estos sean provocados por alguna situación traumática. Sin embargo, aunque es difícil que una persona pueda cambiar su personalidad, sí es posible que pueda modificar ciertos comportamientos o aprender nuevas formas de actuar. Ok, gracias. Entonces, nos dice aquí que podemos observar en los niños ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Y dicen, ay, es que mira, es enojón como su mamá, o ay, es así como su papá, o es bien risueño como su abuela, etcétera, ¿no? Sí, hay rasgos, pero no podemos decir, es que esa es su personalidad. ¿Por qué? Porque el niño, pues, todavía le faltan muchos años por vivir, ¿no? Y le van a pasar muchas cosas y esas cosas van a influir en la manera en cómo esta persona va a reaccionar a las cuestiones de su entorno. Entonces no podemos decir nosotros que los niños tienen personalidad, sí tienen rasgos de personalidad y podemos tener una idea de cómo se va a ver su futuro o cómo va a ser el comportamiento de estos niños en el futuro, pero no tienen la personalidad marcada todavía. No es muy temprano para hablar de personalidad porque recordemos que la personalidad es la forma habitual de comportarnos, ¿no? Y a los niños, por ejemplo, te dicen ahora, ay, las manzanas me encantan, es mi fruta favorita, y el día de mañana dicen, puchi, las manzanas no me gustan, guácala, ¿no? Entonces, son muy cambiantes los niños, porque están conociendo, ¿no? A lo mejor es la primera fruta que probaban y dicen, oh, me encanta la manzana, pero luego prueban el mango y dicen, no, pues claro que no, ¿cómo vas a comprar un mango con una manzana, no? Entonces dicen, no, ya no me gusta la manzana, ahora mi fruta favorita es el mango, o el color rojo es mi favorito, y a los 3 días les gusta el negro, o Superman es el mejor, y al mes ahora es Batman, ¿no? Entonces no podemos decir que es una personalidad porque no es habitual ese comportamiento, va a ir cambiando. Entonces, sería, dice ahí, más correcto hablar de rasgos. Entonces, estos rasgos pueden irse arraigando al niño hasta la etapa de la adolescencia, en donde decimos que se cristaliza la personalidad. Entonces, si desde los 5 o 6 años les gustan mucho las nuggets, hablando de gustos de comida, ¿no? Y tiene 17, tiene 15 años y sigue amando las nuggets, entonces ya podemos hablar de un comportamiento habitual, de la manera en cómo lo que le gusta, ¿no? Hablando de cómo se comporta, si siempre ha sido una persona muy tranquila y muy introvertida desde que nació, o sea, desde chiquitito, hasta ahora los 15, 16, 13, 14 años, pues podemos decir, esa es su personalidad, ¿no? Puede haber, y hay niños, por ejemplo, esto sucede más común, que son, pues los niños son muy extrovertidos, muchos de ellos, pues porque no les da vergüenza todavía, ¿no? Entonces, puede ser que eras de los niños que bailabas en todas las fiestas y que cantabas, etcétera, y ahora de grande no te gusta bailar ni te gusta cantar. Entonces, esa no era tu personalidad, simplemente, pues, eras niño y estabas viviendo tu infancia, pero ahora te da vergüenza, a lo mejor ni te gusta bailar o te da vergüenza cantar enfrente de la gente, etcétera. Entonces, dice, la personalidad se va a cristalizar en la adolescencia, pues en la adolescencia es donde vamos buscando nuestra identidad, ¿no? Ya dejamos de ser niños, pero todavía no somos adultos. ¿Qué somos? Somos adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero ser? Y ahí es donde somos cholos y nos gusta la música electrónica y luego somos punks y luego somos buchones y luego somos todo lo que se les ocurra, ¿no? Pasamos por esa etapa, nos cortamos el pelo, que ya queremos vestirnos de esta manera, etcétera, porque estamos en la búsqueda de la identidad. De ahí en adelante es donde ya se va a generar nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos 15, 14, 13 años comportándonos de esa manera, ¿no? Entonces, la personalidad en la adolescencia es cuando empieza a formarse y a tomar consistencia, es decir, ok, ya son hábitos de comportamiento, ¿no? Entonces, a partir de la adolescencia, la personalidad ya no cambia casi, ¿no? Los cambios llamativos ya no van a suceder, uno que otro cambito, solamente dice que puede cambiar esto con situaciones traumáticas. ¿Qué quiere decir? Un evento fuerte que haga que tu personalidad
cambie por completo. Por ejemplo, un ejemplo grave y fuerte sería de una muchacha, por ejemplo, muy extrovertida, que le gustaba cantar, bailar, salir, tener muchos amigos, amigas, etcétera, y sufre un abuso sexual, una violación, y de ahí para acá, ahora es una persona introvertida, no le gusta salir, solo quiere estar en su casa, su personalidad cambió por un hecho traumático que le sucedió, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de la forma en que sí podría llegar a cambiar la personalidad de la gente, pero así nomás porque sí, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí podemos hacer que cambien ciertos aspectos a través de ir modificando los comportamientos de las personas, pero no del todo, ¿no? Porque acuérdense, son hábitos, y los hábitos es muy difícil obtenerlos, pero también es muy difícil quitarlos, desaprenderlos, ¿no? Entonces, la personalidad va a ser ese conjunto de cosas que nos hace únicos y especiales ante los demás, y con la máscara que nos presentamos ante la sociedad. ¿Aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen dudas ni preguntas, pues ya sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Profe Hernández, que decía algo al final. Sí, ajá, ya sé. Espero que se vayan desconectando sus compañeros. Nos vemos mañana, ¿ok? Adiós, profe. Gracias, Bye, profe. profe. Bye.